Sin trucos, sin atajos, ahora te muestro cómo empecé a monetizar este canal, incluyendo datos de audiencia y las herramientas que más ocupo para hacer los videos. Usa la inteligencia. Para quienes no tengan idea sobre cómo funciona la monetización de YouTube, les cuento que la respuesta obvia y corta sobre cómo empecé a monetizar este canal es que logré cumplir con las metas de visionado y suscriptores, que es lo que pidió YouTube para incluirte en su programa de monetización, pero la idea de este video es ir un poco más allá, ¿cierto? Este año, o por lo menos hasta hace poco, en 2024, había que conseguir 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores para poder optar a la monetización de YouTube, ¿sí? Y yo cuando empecé con este canal a principio de este año, a ver si nos vamos aquí hace 8 o 9 meses, la verdad es que no tenía ese objetivo primario de llegar a la monetización, simplemente quería probar, nunca me había dedicado realmente a cultivar una red social, ya fuera Instagram, TikTok, ninguna la verdad, y quise probar con YouTube porque, como más de algunos sabrá, YouTube es el segundo buscador más usado del mundo después de Google, por lo tanto es una buena vitrina tanto para darse a conocer como para compartir conocimientos útiles, y esa era la doble función o la doble intención que tenía este canal en un comienzo. Por lo mismo tampoco era tan frecuente mi publicación, y si vemos los primeros videos que están publicados acá, ninguno supera las 300 vistas, ¿sí? O apenas supera las 300 vistas, hasta este que ya superó las 700, ¿sí? Todo esto son números muy pequeños, por supuesto, comparado con los grandes youtubers o con las cuentas de otras redes sociales que pueden lograr 1000, 5000, 900.000 o millones de vistas, pero tomemos en cuenta que esto partió desde cero. Y yo le doy un valor mucho mayor a las vistas de YouTube que a las de TikTok, por ejemplo, o a las de los Reels de Instagram, porque me parece que son mucho más genuinas y tienen mucho más engagement real. O sea, las personas de partida no es porque les pasa un video frente a la cara mientras están jugando, ¿cierto?, con el dedo y pasan y pasan y pasan y te cuenta una vista y en realidad te vieron un segundo. Sino que en YouTube las personas toman la decisión de ver un video en base a la miniatura, ¿cierto?, a la portada, y luego muchas veces se quedan hasta el final o avanzan mucho más si es que, bueno, el video va cumpliendo sus expectativas. Por eso también yo partí durante muchos meses solamente con videos largos entre comillas, como podemos ver aquí hay varios que tienen 4 minutos, 3 minutos, pero no son shorts, ¿cierto?, de 1 minuto o menos, porque mi intención era no acumular suscriptores vacíos, entre comillas, o suscriptores fantasma, de esos que vienen una vez y después no aparecen nunca más. Hay que tener en cuenta que normalmente los canales de YouTube reciben vistas equivalentes a entre el 5 y el 20% de sus suscriptores, ¿sí? Esto quiere decir que si tú tienes 1000 suscriptores, no es que todos tus videos vayan a tener 1000 vistas, algunos pueden tener mucho más, pero normalmente van a tener entre 50 y 200, ¿sí?, como mínimo, y eso se ha ido cumpliendo ahora que yo me estoy acercando a los 4000 suscriptores. La mayoría de mis videos tienen alrededor de 400 vistas, un poco más, que es la comunidad que yo he ido formando justamente haciendo videos de calidad y con la extensión más o menos necesaria para desarrollar un tema. Otra cosa importante para destacar es que YouTube premia la cantidad de videos que uno sube para darle cierta preponderancia, mientras que la comunidad, los seres humanos, digamos, premian la calidad, por supuesto. Entonces, yo cuando decidí empezar a tomarme más en serio esto del canal, empecé a subir 2 videos a la semana fijo, creo que martes y viernes, igual que ahora, cambié en algún momento, después volví a un horario acomodado al público chileno o latinoamericano. Vamos a ver también ahora en un par de minutos datos de audiencia que me llevaron a cambiar esos horarios, porque me di cuenta que la mayoría de las personas que me veían eran de España. Bueno, y el primer video hace 7 meses que logró superar las 1000 vistas, de hecho ya va en 2700, y de aquí para adelante también tuve hartos videos que le fue harto mejor, 7000 vistas, 1000 vistas, este tiene más de 50.000 vistas, que eso es casi un tercio del total de vistas del canal, ya lo vamos a ver en los datos. Aquí también 3000, 1000. Y bueno, esto es muy variable, depende de los intereses del público, depende de las palabras clave que uno ocupa al momento de publicar, depende por supuesto de la miniatura, ¿sí?, la portada que sea atractiva, etcétera, etcétera. Pero como podemos ver aquí, con altos y bajos, y ya lo vamos a ver más en detalle, he logrado hasta ahora varias veces superar los 1000, 2000, 7000, aquí 15.000 vistas. Por último, antes de pasar a la audiencia, a los datos de audiencia y de ingresos, quiero marcar cuáles son las herramientas que ocupo yo en la mayoría de estos videos. Te voy a dejar los links como siempre todos abajo en la descripción, pero súper en corto. Para todo lo que sean las miniaturas, esas imágenes que se ven de fondo, ¿sí?, hasta que dice así, crea imágenes que incluyan texto o distintas imágenes, que todo lo que va de fondo,
lo que más ocupo es Ideogram, ¿sí? Ideogram, y también me gusta mucho lo que está haciendo Recraft, ¿sí? Para generar imágenes de contexto, podríamos decir, o de fondo. Los montajes lo hago todo en Canva o Designer, ahora último también Recraft, que también está muy optimizado. La música de fondo ocupo usualmente Stable Audio, Suno, a veces también Udio, pero sobre todo Stable Audio y Suno. Y el montaje de los videos lo hago en CapCut, ¿sí? Todas estas herramientas que acabo de mencionar, todas tienen usos gratuitos o con muy pocas limitaciones o directamente ilimitados, ¿sí? Siempre pagando CapCut y pagando Canva vas a tener más herramientas, pero con el Canva gratuito, con el CapCut gratuito, con el Ideogram gratuito, con el Stable Audio gratuito, puedes hacer todo lo que se ve en mis videos, la música de fondo, las portadas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una vista general de las estadísticas que registra YouTube para cada canal, en este caso para el mío por supuesto, y podemos ver que muestra más de 164.000 visualizaciones en total en este año 2024, como podemos ver aquí en la línea de tiempo. Esto lo empecé a fines de enero, en realidad en febrero, y por acá en abril, mayo ya me lo empecé a tomar en serio de hacer los 2 videos todas las semanas. Y acá en estos donde dice 9 es porque aquí ya también empecé a subir shorts, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo con altibajos se ha mantenido más o menos una tendencia al alza dentro del canal, ¿sí? Y como venía mencionando, 164.000 vistas en total, más de 7.000 horas de visualización, más de 3.700 suscriptores y ya más de $90 en ingresos. Y estos ingresos, ¿cuándo empezaron a generarse? El 18 más o menos de septiembre, ¿sí? A mediados de septiembre cumplió mi canal, ¿sí? Con las 4.000 horas de reproducción. Eso fue lo último que le faltaba. Ya tenía creo que más de 2.000 suscriptores. Y de ahí para adelante tuve que hacer los trámites de monetización, que eso no lo voy a mostrar ahora. Hay youtubers que se dedican a eso. Si tú quieres buscar cómo ser youtuber, no es nada tan complicado, pero tienes que declarar impuestos en Estados Unidos, tienes que recibir un PIN por correo en tu casa, etcétera. Es más o menos engorroso, tampoco es para tanto. Y lo que quería mencionar, más allá de esta línea que estamos viendo acá, que sí, que las estadísticas que entrega YouTube son súper completas. Cuáles son los videos más vistos, como decía acá, este ya tiene más de 51.000 vistas, 15.000, 8.000, 7.000, ya, perfecto. Y lo que a mí en verdad más me interesa es lo que dice acá de audiencia. Me parece que estos datos son los que ayudan mucho. Aquí estamos viendo de 2024 en total, ¿sí? Si uno empieza a ver los últimos 28 días o los últimos 3 meses, qué sé yo, te muestra también los usuarios recurrentes y los usuarios únicos. Por algún motivo, en 2024 no te muestra ese dato total, pero bueno. A mí el que me interesaba, como venía diciendo, es este de la audiencia, ¿sí? Aquí le pongo ver más para ver el total. Y como podemos ver aquí, la mayoría de las personas que ven este canal son de España, ¿sí? Más de 26.000 vistas han sido desde España. Ahí está el promedio de duración. Y el tiempo en horas, ¿sí? Después Argentina, después México, después recién Chile, mi país, y luego Colombia, Perú, Estados Unidos. Eso también es importante. Yo a todos mis videos, o prácticamente todos, les pongo subtítulos tanto en español, como en español neutro o normal, no sé, que se pueda entender lo que yo hablo para la gente que no es chilena, y en inglés también, ¿sí? Que yo sé que no es usual ver videos en YouTube a esta altura que no sean de tu idioma, pero igual quizás algo de eso tiene que ver con que ya me hayan llegado 5.000 vistas desde Estados Unidos, ¿sí? Y aquí podemos ver también Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Mira aquí, ¿no? Italia, Nicaragua, Alemania, Corea del Sur. Es realmente impresionante todos los países que se pueden abarcar y a todos los lugares que se puede llegar con videos hablados en español, si además tú los subtitulas en inglés. Si llegaste hasta aquí, te invito a visitar mi sitio web, donde podrás descargar una guía con las mejores herramientas de inteligencia artificial actuales. El link está abajo en la descripción. Usa la inteligencia.